¿Cuántos creen que Dios rompe nuestras estructuras? Que por más cuadrado que a veces queramos ser, Dios nos quiere sacar de ese molde que muchas veces tenemos. A veces creemos y que debe ser de la forma en que nosotros pensamos que debe ser, o como yo lo he aprendido, o como yo lo he estudiado. Pero al sumergirnos a la Escritura, nos vamos dando cuenta que Dios es experto para cambiarnos, para desmoldarnos y para mostrarnos que las cosas de Dios no son como nosotros pensamos que sean. Este capítulo 10 que vamos a aprender nos va a enseñar aquellas cosas que Dios hace. Aquellas cosas que nosotros pensamos que debieran ser derechas o rectas hacia sí, Dios las tuerce, no para hacernos sufrir a nosotros, sino que para que su obra siempre, siempre se cumpla. Así que le invito a que no se pierda los domingos y vengamos a aprender cada vez más de la palabra del Señor. Capítulo 10, versículo 1 al 8 le daremos lectura en esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Tome su asiento. ¿Usted sabe lo que es un punto de inflexión? Este capítulo en la historia de la iglesia es el punto de inflexión que toma la iglesia. Desde aquí en adelante la iglesia se empieza a sumergir en un cambio abrupto y decisivo para lo que es el cristianismo, donde las estructuras y las barreras comienzan a caerse, donde el concepto de odiosidad, de rechazo, de mirar a los demás como poca cosa, comienza a cambiar, donde el pagano despreciado, el esclavo, el enemigo, comienza a verse de igual y uno en Cristo. Judíos y gentiles sin necesidad de la circuncisión podrán sentarse a la misma mesa y participar juntos de las bendiciones mesiánicas. Este es el punto en que la iglesia comienza a cambiar y a ser diferente. De hecho, se trata de un comienzo decisivo, porque hasta ahora la predicación apostólica se dirigía solamente o exclusivamente era hacia los judíos, sin que por eso se quiera decir que esta predicación solo intentaba formar una iglesia judeo-cristiana. Es un acontecimiento enorme e importante que manifiesta la dimensión universal del Evangelio y hace ver que las fuerzas del Espíritu Santo no conocen límites ni barreras. Si hay algo que este capítulo nos va a enseñar es eso, que para Dios no hay nada imposible, que Dios rompe la barrera, que Dios rompe nuestras estructuras, que Dios hace lo que llama lo que no es como si fuera.
Y lo más hermoso de todo, que Dios quiere que tú y yo estemos involucrados en este cambio que Dios quiere hacer, en esta decisión que Dios hará, en este punto de inflexión donde tú y yo somos llamados a manifestar, a entregar las gratas nuevas de salvación. Los relatos anteriores de Pedro están entrelazados en el aspecto geográfico. ¿Se recuerdan lo que habíamos hablado de Pedro? Donde él está en Lida, sale de Jerusalén, se va a Lida. Después, estando en Lida, lo van a buscar para que vaya a Jope. Y mire, y después cuando estaba en Jope, lo mandan a buscar para que vaya a Cesarea. Las tres ciudades están cerca la una de la otra, en el territorio costero. Pero lo más importante que vemos aquí, que Pedro no sale con la cabeza pensando, creyendo que él va a ir a Cesarea. Él sale obedeciendo, revisando, y él sale a como fiscalizar, y su destino era Lida. No había otro destino. Él pensaba ir a Lida y después devolverse a Jerusalén, pero Dios dijo, no, ve a Jope, ve 18 kilómetros más a Jope. Y después, estando ahí, vimos el milagro que hizo la semana pasada, después de estar en Jope, lo van a buscar y camina 50 kilómetros más para llegar a Cesarea. ¿Cómo Dios hace las cosas para que su obra crezca? Lo peculiar de este relato consiste en que la misión cristiana de Pedro encuentra por primera vez a un no judío, y por medio de él se lleva a cabo la primera admisión de un pagano a la iglesia. A través de la historia podemos ver que los gentiles llegaban a ser hijos de Dios, a convertirse en judíos por medio de la circuncisión. Y observamos en Hechos 2:10, cuando ya lo vimos, que había prosélitos entre los judíos que escucharon el evangelio. Cuando alguien que no era judío quería entrar a la religión judía, llamémosle de esa forma, lo que debía hacer era circuncidarse. Y de esa forma ellos pasaban a ser judíos. Pero cabe destacar que en este capítulo, este Cornelio no se circuncidó. Y vamos a ver de que cuando una persona era gentil, era pagano, tenía otras creencias, y aunque quería servir a Dios, los judíos no podían ni sentarse a la mesa con alguien que no se haya circuncidado. Imagínense cómo se va desarrollando la historia. Para los judíos el bautismo de estos prosélitos era completamente aceptable, porque a través de la circuncisión estos ya se habían hecho judíos. Eran pues prácticamente iguales a los judíos, se llamaban prosélitos de justicia o del santuario. Pero la conversión de este centurión romano y su casa abre una nueva etapa, pues ahora los gentiles llegan a ser hijos de Dios sin la circuncisión, sin llegar a ser judíos. Y esto es lo maravilloso del Señor. La conversión de Cornelio, que se desarrolla entre los capítulos 10 y 11, está formada por 5 escenas. La primera es la visión de Cornelio. La segunda, la visión de Pedro. La tercera, la acogida de Pedro de los mensajeros del centurión de Jope. La cuarta, las acciones en la casa de Cornelio, y concluye con el relato del acontecimiento que Pedro después realiza llegando a Jerusalén. En estas líneas, Lucas nos presenta la imagen de un noble oficial. Conocemos la atención con que Lucas describe en general a los representantes de este oficio, y sobre todo a los representantes de las tropas romanas y de la administración romana de ocupación. No se olviden que cuando Lucas escribe, le escribe a Teófilo, a un personaje importante. Entonces él describe a un centurión y lo hace como corresponde. Recordemos, y Lucas hace mención, y es bueno recordar, aquel centurión de Capernaum, en cual Lucas resalta y se hace muy similar a este centurión. No era el mismo, pero se asemejan muchas cosas de lo que tenía aquel centurión de Capernaum, el que va
manda, envía, porque su siervo estaba enfermo y quería que Jesucristo fuera y sanara. Y esa historia debe maravillarnos a nosotros, porque aquí el centurión dijo: yo soy jefe de centenares y no es necesario que vayas tú, solo di la palabra y mi siervo será sano. ¿Se recuerdan? Son muy similares a aquellos dos hombres. Los dos eran piadosos y temerosos de Dios, hacen buenas obras, se preocupan. De hecho, ese centurión de Capernaum había construido hasta una sinagoga para los judíos. Y era bueno que lo ayudaran. Verso 1 comienza diciendo: había en Cesarea, esta suntuosa ciudad portuaria helenista, no era judía, era helenista, a unos 48 kilómetros al noreste de Jope, fue la capital de Palestina durante unos 600 años. Tras su construcción por Herodes el Grande en los años 37 al 34 a.C. Estaba a unos 100 kilómetros de Jerusalén, en la costa del Mediterráneo. Había un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un gentil, pero no pagano. Él amaba a Dios y el Dios de Israel. Oraba a Dios, dio prueba de su amor por sus hechos de caridad y de bondad hacia el pueblo judío. No era un prosélito, es decir, un gentil convertido al judaísmo. En aquellos días algunos gentiles estaban cansados de las cosas absurdas, la idolatría y la inmoralidad de las religiones de Roma y de Grecia. Muchos entre ellos, como Cornelio, habían encontrado algo mejor en las enseñanzas de la sinagoga y habían aceptado la verdad del único Dios verdadero. Cuando la Escritura nos dice que era un centurión, es un comandante sobre 100 soldados. Los centuriones formaban el espinazo del ejército romano. Se prefiere que los centuriones no sean temerarios ni lanzados, sino buenos hombres de mando, de carácter estable y prudente, no propensos a iniciar la ofensiva ni la pelea temerariamente, sino capaces cuando se ven asediados y oprimidos, de mantener firmes en su puesto hasta la muerte. Estos hombres eran leales. Estos hombres, cuando el emperador les pedía que vayan a la batalla, ellos iban hasta dar su vida. Amén. Y eso nos enseña que cada uno de nosotros, cuando decimos ser hijos de Dios, de servir a Dios, de seguir a Dios, debemos de seguirlo de esa forma, hasta si inclusive es dar la vida, es morir yo, si es necesario, por el Evangelio. Dice que era de la compañía, la cohorte, que es una unidad militar romana compuesta de varias centurias, de varios, centuriones, en los cuales componían este batallón, llamada la italiana, y se dice que eran oriundos de aquella zona. Al convertirse Cornelio, se abrió la puerta para que todas las naciones pudieran oír el Evangelio para ser salvas, sin tener que llegar a ser judíos por medio de la circuncisión. El verso 2 nos habla de las cualidades que Cornelio tenía para que las imitemos y agrademos a Dios en nuestro servicio. Verso 2 dice que era piadoso, quiere decir reverente, obediente. ¿Escuchó bien? Reverente y obediente, que es algo que muchas veces nos cuesta. Cuando dice piadoso, también quiere decir que su adoración estaba bien encaminada. Él reconocía una cierta dependencia de lo que era divino y una disposición de reverencia del ánimo que da a Dios el supremo lugar en el corazón y en la vida. Cuando nosotros queremos ser piadosos, cuando nosotros queremos parecernos y llamarnos a ser piadosos, debiéramos tener esta cualidad. Debiéramos saber a quién adoramos, debemos ser reverentes, debemos ser obedientes
y debemos tener en nuestro corazón a este Dios todopoderoso. Nosotros debemos ser piadosos para poder dar el lugar que Dios se merece y así poderle agradar. Dios libra al piadoso, dice la Escritura. En 2 de Pedro 2:9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pero mire lo que continúa diciendo. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si no soy piadoso, Dios también me va a reservar, pero me va a reservar para el castigo en el día del juicio. Pastor, ¿eso quiere decir que yo puedo continuar con mi vida como yo quiero? Sí, puedes hacerlo. El problema va a ser que si yo soy piadoso, el Señor me va a guardar. Y si no soy piadoso, soy injusto. Y por ser injusto, el Señor igual me va a guardar, pero para el castigo del día del juicio. Escoge tú. La persona que es piadosa siempre va a andar cerca de Dios, como lo hizo Enoc, Génesis 5:22. ¿Y usted sabe lo que le pasó a Enoc? No conoció muerte, porque fue arrebatado. Pastor, estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, si yo me mantengo como una persona piadosa, también puedo ser arrebatado. Cuando el Señor venga, sí, también serás arrebatado. Amén. Por eso, una vez más, ¿qué deseas escoger? ¿Ser irreverente? ¿Ser desobediente? ¿No tener a Dios en nuestro corazón? ¿Seguir comportándome como yo quiero? ¿O quiero ser como aquel Cornelio que en la primera cualidad nos desnuda, al cual nosotros muchas veces no somos? Y esta es la primera nada más. Sigue diciendo que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. No solo él, sino toda su casa. Los temerosos en griego es pomboumenos. De Dios se menciona, que también se menciona en Hechos 13, 16 y 26, como un romano típico. El habla ha sido expuesto a los dioses romanos Júpiter, Agosto, Marte, Venus, etc. Pero habían sido expuestos a los conceptos iluminados del judaísmo y se habían vuelto devotamente al monoteísmo. Es decir, este Cornelio, cuando escucha de Dios, saca todos sus dioses que él había aprendido, toda su cultura que había sido enseñada para seguir a un solo Dios, que es el Dios de los cristianos. En los tiempos del Nuevo Testamento se daba este nombre a los gentiles que, cansados de los ídolos y la inmoralidad y las frustraciones de las religiosidades tradicionales, se acercaban a la religión judía, oraban a Dios y asistían a las sinagogas para oír la palabra, pero que aún no podían ser parte del cristianismo. Aún no podían entrar y tener esa heredad como lo vamos a ir viendo. Dice que era temeroso de Dios. Y se les llamaba a aquellos que componían pero no eran judíos o no se habían circuncidado, a ellos se les empezó a llamar los temerosos de Dios. Pero aún no eran salvos, como vamos a ir viendo. Dice también la tercera cualidad que él tenía, que hacía muchas limonas al pueblo, es decir, al pueblo judío. Cornelio hacía muchas limonas al pueblo con su propio dinero. Mucha gente que se dedicaba a la obra benévola solamente a veces hoy en día gasta el dinero de otros y no el del propio. Y así es fácil ayudar cuando ayudo con lo que no es mío. Lo importante es que yo pueda ayudar con lo que es mío. Amén.
con lo que Dios le ha dado, como Dios le haya prosperado, usted debe ayudar. Para ellos, para los judíos, era una ley poder ayudar a aquellos que estaban pasando necesidad. Y Dios, dice la Escritura, y Dios lo vea bien también cuando usted y yo, de nuestros recursos, podemos bendecir al que tiene necesidad. Amén. Y tenía otra cualidad más, que es la que más nos cuesta a veces. ¿Cuál cree usted? Nos quedamos dormidos. A veces estamos orando y de repente nos escuchamos roncando. No sé si le ha pasado a usted o yo soy el único pecador. Si no le ha pasado, entonces yo me reconozco pecador, porque en algunas oportunidades también me he puesto a orar y me he quedado dormido. Y después me escucho roncar y digo, oye, Señor, bendice. Este hombre dice que oraba a Dios siempre. Siempre. Guardaba, y no solo que oraba siempre, sino que guardaba las horas de oración que tenían los judíos. Este centurión presentaba sus necesidades al Señor. Él espiritualmente hablando necesitaba más luz y la quería tener. Pasaba mucho tiempo dedicado a la oración. La pregunta es, ¿usted y yo oramos con esa intensidad? ¿Buscamos del Señor en oración? Yo pensé que este tiempo que íbamos a tener de oración, la iglesia se iba a volcar, iba a estar llena los días jueves. Y le di gracias al Señor que no estaba llena, porque dije entonces, si no está llena es porque no hay necesidad en su pueblo. Los hermanos no necesitan orar. Porque cuál importante es que usted y yo oremos y busquemos el rostro del Señor. Siempre. Usted me puede decir, pastor, yo oro en la casa. Sí, está bien. Y sígalo haciendo. Y sea constante en la oración. Pero cuando la iglesia llame a orar, usted debe estar acá orando. Le guste o no le guste, usted debe estar acá. Porque la iglesia, y si usted se siente parte de esta iglesia, es un llamado que está haciendo la iglesia a que busquemos el rostro del Señor en comunión, todos juntos. Amén. Al saber de las buenas cualidades de este hombre, ¿cuántos dirían que a este hombre le falta algo o está bien? Muchos dirían que era un buen cristiano, pero aunque en algunas cosas Cornelio era un buen hombre, era ejemplar, podríamos decirlo, tenía buenas cualidades, era piadoso, temeroso del Señor, daba limosna, ayudaba a los que tenían necesidad y más aún oraba siempre al Señor. Muchos de nosotros podríamos decir, él se tiene el cielo ganado, ¿cierto? Muchos pensaríamos de esa forma y hay muchos que piensan de esa forma también afuera. Si yo no le hago mal a nadie, yo hago esto, ayudo aquí, ayudo. Soy mejor que los que van a la iglesia ahí de la 10 de mayo. Podrían hasta incluso decir. No me meto en pelea, no ando haciendo aquí daño. Ayudo, protejo, cuido. Pero faltaba algo. Falta algo. Pablo lo dice que más adelante dice que todos hemos pecado. Por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Independiente de lo que hagamos o realicemos, necesitamos y la humanidad necesita un Salvador. El verso 3 dice, este vio claramente en una visión, esta experiencia no era como un sueño confuso. Él sabía con toda seguridad que un ángel de Dios le había visitado, le había hablado e incluso le había dado instrucciones específicas que tenían que ser entendidas sin confusión alguna. Él no soñó, no vino alguien, no, vino un ángel del Señor. Como a la hora novena del día. Y esto es importante porque la hora novena del día era a las 3 de la tarde. Y era la oración judía vespertina que el pueblo de Israel realizaba. A las 3 de la tarde se reunían a orar,
hacían un sacrificio inclusive para ver si era aceptado por Dios. Y en ese horario, este centurión romano se disponía a orar y buscar el rostro del Señor. Y lo maravilloso que dice, que el verso 30 más adelante lo dice, que él estaba ayunando y orando. No solo oraba, sino que también ayunaba. Es el problema que tenemos. Bueno, yo no tanto ahora, yo no estoy tan... Antes estaba más gordito. Pero, wow, que nos falta ayuno. Nos cuesta ayunar. Y no ayunar para bajar de peso. ¿Eh? No piense que vamos a ayunar para bajar de peso, no. Sino que debemos ayunar para buscar el rostro del Señor. Cambiemos el concepto a veces, no, yo voy a ayunar para bajar de peso. No, debemos ayunar para buscar el rostro del Señor. Y quizás un ángel de Dios entre donde estás. Porque el versículo 3 sigue diciendo que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Dios conoce a todo hombre, cómo se llama, dónde vive, qué hace y cómo es. Dios te conoce. Dios conoce nuestras situaciones, lo que nosotros vivimos, hacemos. No podemos dejar y pensar que Dios no nos conoce. Sí, Dios nos conoce. Al estudiar este texto nos surge observar el propósito verdadero de la visita del ángel. No fue para producir fe en el corazón de Cornelio. Sin lugar a dudas, no fue para eso. No fue para decirle tú estás salvo, sino que al contrario. Cuando él, el verso 4 dice que él mirándole fijamente y atemorizado, aquí está un soldado romano, un centurión, que seguramente era un hombre valiente, que tenía toda su confianza, pero dice que cuando ve al ángel de Dios y le habló, se llenó de temor. Amén. Un hombre valiente al ver algo divino se llena de temor. El fenómeno sobrenatural registrado en la Biblia llevó a cabo los propósitos de Dios. Sin embargo, es indispensable que todos entendamos que la religión de Cristo es una religión sobrenatural. Y los que rechazan lo sobrenatural de ella, que tan claramente se revela en la Escritura, cuando tú y yo rechazamos y pensamos y racionalizamos al Cristo que servimos, estamos rechazando lo sobrenatural que Dios hace, lo milagroso y lo eterno que Él es. A Dios no lo podemos racionalizar, a Dios no lo podemos encasillar, no lo podemos encuadrar. Cuando nosotros queremos encuadrar a Dios, Dios nos va a sacar de ese cuadro. Amén. Si yo rechazo lo sobrenatural de Dios, cómo Dios puede actuar, estoy rechazando la palabra de Dios. ¿Qué dijo Cornelio? Dijo, ¿qué es, Señor? Y este Señor que él habla, y esto es maravilloso, porque no era el Señor de sus capitanes, quienes lo gobernaban. Este Señor que él nombra, ¿qué es? Kyrios, mi dueño, mi amo, mi Señor, el que me gobierna. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto, mi Dios? Y aún nos hacía cristianos. Aún él no era salvo, pero ya su concepción de esto divino estaba proclamando a este Dios maravilloso. Lo cual indica que consideró el ángel como una manifestación divina. ¿Qué es esto, Señor? Y le dijo, ¿qué le dijo el ángel? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Son recordadas. Estas son cosas que de por sí en ninguna manera son méritos para obtener la salvación, como muchas personas piensan. Pero son detalles que Dios sí observa. Las oraciones de Cornelio y sus limosnas habían llegado para memoria delante de Dios y en consecuencia Dios le trajo al Evangelio.
Amén. Él no era salvo, aún no había aceptado a Cristo como Señor y Salvador, aún no era bautizado, pero lo que él había realizado movieron, si lo podríamos decir, el corazón de Dios para que una persona le fuera a hablar de este Dios maravilloso. Este es el lenguaje del sistema sacrificial. Cuando se hacían sacrificios y sus sacrificios eran aceptados, eran de esta manera. Se entregaba el holocausto, entraba el sacerdote, entraba al lugar santísimo, derramaba de la sangre, y si era aceptada, el sacerdote salía con vida. Y si no era aceptado el sacrificio que realizaba el pueblo de Israel, había un cordoncito donde lo tiraban porque el sacerdote había fallecido. Si salía, gloria a Dios, había sido aceptado el sacrificio. En la figura de Jesucristo, Él fallece y al tercer día es resucitado. El sacrificio de Él fue acepto por Dios y fue levantado de entre los muertos. Y reina, como cantábamos, a la diestra de Dios Padre. Amén. Por eso este hecho, esta cualidad que tenía Cornelio se asemeja a que ese sacrificio que él realizaba era aceptado por Dios y podía un ángel en visión poder hablarle y quisiera algo. Él no todavía iba a ser salvo, ni sabía lo que Pedro le iba a decir, ni conocía a Pedro. Ni conocía a Pedro lo que Pedro le iba a decir. Después es maravilloso el diálogo que tienen porque él le dice, ¿qué quieres que yo haga? No, mira, yo vi esto, me mandó el ángel que yo hiciera esto y yo hice esto. Ahora tú tienes que decirme. Y lo maravilloso de Dios, me voy a anticipar, es que mientras está tratando con él aquí, está tratando con Cornelio, está mostrándole una visión, los soldados que él envía, Dios está tratando allá en Jope. Dios está tratando en Jope con Pedro. Dios es maravilloso. A veces nos encerramos y pensamos que Dios solamente está tratando conmigo. Pero Dios es tan maravilloso que a la distancia está tratando con Pedro. Hoy no me voy a adelantar más. Creo que donde haya una persona que busque a Dios, así como lo buscó Cornelio, esa persona va a escuchar el evangelio de la gracia de Dios. Dios se va a ocupar de que él lo escuche y que Dios ahora planeaba mostrarle aquellas mayores cosas a Cornelio. ¿Y saben lo maravilloso? Que mientras Dios está tratando con una persona que a lo mejor se dice ser buena, que hace buenas obras, que a lo mejor dice, no, yo no necesito a Cristo, si yo me voy al cielo, yo por sus buenas obras. Sí, Dios está preparando a un Pedro que le vaya a hablar. Aquellas cosas que él ha hecho son buenas. No hereda el reino de los cielos, pero Dios está preparando el corazón de cada uno de ustedes para que le hable a aquella persona. El ángel le dice en el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Probablemente Cornelio ni siquiera sabía quién era Pedro, pero sabía que debía hacer lo que Dios le dijera que hiciera y que podía confiar que Dios estaba hablando de este llamado Pedro también. Si hay algo que Dios hace, debemos realizar. Si Dios nos manda, nos ordena, debemos hacer. Este hombre, sin conocer a este Dios todopoderoso, le obedece a este ángel. Y no solo le dice que vaya a buscar a Pedro, sino que también el verso 6 le dice dónde se encuentra. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. El ángel le dijo dónde podría encontrar a Pedro. No necesitaba de otra dirección. No había muchos curtidores en la época. Y el olor a cuero, animal muerto, era fácil de encontrar. Entonces estos hombres lo iban a encontrar
Según la idea de muchos evangélicos, si algún ángel nos visitara, sería para decirnos y nos regocijemos lo bien que muchas veces lo estamos haciendo. Como cuando se levanta un profeta y lo único que queremos escuchar que nos hable de bendición. Y lamentablemente hoy hay muchos que hablan eso. Este ángel no le dijo nada, solamente le dio una orden. Anda, envía a buscar a Pedro. Y él te va a decir lo que tienes que hacer. Amén. Si tú estás preguntándole al Señor y no sabes qué hacer, anda a buscar a alguien que te hable de la palabra de Dios. No lo que quieren oír tus oídos, no lo que queremos escuchar, sino que te hable de la palabra de Dios. Si quieres realizar un trabajo, quieres realizar alguna cosa, pregúntale primero al Señor. Algunos dicen que es innecesario, es necesario. Debemos movernos a través de lo que Dios quiere. Verso 7 dice, y herido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Al salir el ángel Cornelio obedece inmediatamente la palabra y le indica a un soldado que vaya donde él. Y cuando se dice un devoto soldado, aparentemente también se piensa que él también era un temeroso de Dios. 2 de sus servidores, 2 esclavos que estaban al servicio de la familia y un soldado cuyo ánimo piadoso se menciona adrede para el viaje a Jope con el encargo de buscar a Simón Pedro en casa de aquel curtidor y de pedirle que vaya a Cesarea. La palabra de Dios recorre su camino de una ciudad a otra, siempre bajo las órdenes y la dirección del Espíritu Santo. Pensemos en las órdenes dadas a Felipe, a Saulo, a Ananías y ahora a Cornelio, y en las que pronto se iban a dar a Pedro. El Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo se mueve, no a favor nuestro, a lo que Dios quiere hacer. Verso 8 dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. En esto vemos otra cualidad buena de Cornelio. Siendo centurión, él no estaba obligado a explicar nada a sus siervos y sus soldados, pero siendo hombre de carácter y gentileza, les considera y les explica lo que había pasado para que entendieran el propósito de su viaje y por qué Pedro no se iba a mover tan fácil tampoco. No nos olvidemos que Pedro está lleno de estructura, está lleno de tradiciones. Era un judío, pero complicado, si lo vemos de esa forma. Entonces, que llegaran 2 esclavos y un soldado romano a buscarlo, tenga por seguro que él no se iba a mover tan fácil. Él no iba a llegar, ya me viene a buscar. No, ni siquiera se iba a sentar a la mesa con ellos. Pero como ellos iban con el mensaje, lo que le sucedió a Cornelio, él decide ir. Ya para ir terminando, una persona que sea un devoto en términos de oración, de lectura y el estudio, que sea un hombre generoso no solo con su dinero, sino también con su tiempo, que él invierte en las personas. Esta persona puede ser justa, tiene moral y en general podríamos decir es un buen hombre. Él debería ir al cielo. Es el pensamiento de muchas personas. Incluso podríamos decir que se lo merece. Pero hay un gran problema con todo esto, que muchas de esas personas no conocen a Jesús. Y si lo conocen, lo reconocen como aquella figura histórica que existió, que nació, que hizo buenas cosas, que entregó su vida, falleció y hasta podrían decir, no, y sé también como conozco la historia, resucitó. Pero hasta ahí nada más. Por eso, cuando uno lee sobre la historia de Cornelio, la historia de Cornelio se parece a muchas de las personas que nos rodean, que nos dicen que no necesitan a Jesús porque ellos hacen bien. Y es ahí donde nosotros, tú y yo, debemos decirle, sí necesitas a Jesús. La única, Cornelio,
A pesar de todo lo bueno que era, él necesitaba a Jesús para poder salvarse. El mundo necesita a Jesús. Por muy bueno que quiera ser o parecer, ellos necesitan a Jesús. Si pensamos y creemos que no necesitamos a Jesús y que podemos seguir haciendo buenas obras a través de esta historia, por eso le digo, no se pierdan los próximos domingos, porque a través de esta historia vamos a ver cuánto es necesario Jesús en nuestras vidas. Cuánto necesitamos a Cristo. No es por lo que tú y yo podamos hacer, no es por las obras que tú y yo podamos realizar, no es por lo piadoso o lo que pueda ayudar a alguien, no es por lo que tú y yo podamos realizar siempre, es por lo que Cristo hizo en el madero de la cruz, es por lo que tú y yo podemos ser salvos. Es el único medio para poder tener plena seguridad de salvación. Las cosas que hacemos, lo piadoso que somos, lo temeroso que podemos llegar a ser, lo que podemos dar y lo que podemos orar, no es producto para poder ser salvo. Son consecuencias de que ya fuimos salvos. Son consecuencias de que ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Pablo dice que por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. El mundo nos ha enseñado y le ha enseñado una estructura. ¿Tienes que ser bueno? Sí. ¿Tienes que ayudar? Sí. Pero eso no te va a llevar al cielo. Eso no los va a llevar al cielo a nuestra familia, a nuestros amigos, a quienes nos rodean, para que ellos puedan heredar la vida eterna. Necesitan a Cristo en sus vidas. Yo necesito a Cristo en mis vidas constantemente. Es tiempo que tú y yo podamos predicar y crear aquella necesidad. Si te encuentras con alguien que dice así, no, yo soy bueno, aquí, allá, me merezco el cielo no se merece. Nunca el cielo se ha merecido. El cielo es un regalo. La vida eterna es un regalo que Dios nos da gratuitamente, no por tus obras, para que nadie se gloríe, solo por la gracia y la gracia de Dios. Si tú eres salvo, yo soy salvo, no es por lo que yo haga o realice, es por la obra de Jesucristo en el madero de la cruz. Amén. Póngase de pies.